tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas Osvaldo, ¿cómo tardes. estás? Buenas, Buenas tardes. Bruno. Aldo, ¿cómo estás? K614, ¿cómo estás? Buenas. Vas en coche. Marta, Ricardo, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Buenas Javier, noches. Enrique. Muy bien. Y también ya tengo aquí el chat. Buenas noches, Andy, ¿cómo estás? Oigan, pues como siempre, quien pueda prender la cámara, se los agradeceré enormemente. Inclusive en Hybrid estamos teniendo una charla respecto al tema de las cámaras, pero yo la verdad me mantengo muy en la opinión de que pues máxima flexibilidad implica a veces no poder o no querer prender la cámara, pero la verdad es que sí, no saben cómo ayudan a la clase cuando las cámaras se prenden y ojalá nos vayamos turnando. Generación Z, anímense a prender las cámaras. Estaba leyendo mucho de temas de generación Z respecto a, sobre todo, valores económicos. Pero qué gusto. Polo, buenas. Jesús, ¿cómo estás? Buenas. Qué gusto. Oigan, pues muy bien, vamos a empezar. Como siempre hago el recordatorio de manejarse con tremendo respeto en el chat, en las participaciones, si es que prenden el micrófono. Cuando prendan el micrófono también, les pediría si nos podemos mantener muy cortos, sintetizar muy bien la información, mantenernos en punto digamos, enfocados en los temas de la clase. Se los voy a agradecer y recordarles que ningún tema que quieran comentar está, digamos, fuera de la... Podemos comentar cualquier tema, más hablando de ese tipo de preguntas que muchas son provocadoras, simplemente siempre manejarnos con tremendo respeto. La verdad, yo creo muchísimo que podemos decir lo que sea, siempre y cuando sea con respeto. Y el día de hoy nos vamos a enfocar más en la sesión 4. Es la sesión 4 que vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial, pero recordarán que no terminé de listar las 12 fuerzas inevitables de este marco de Kevin Kelly. Me faltan las últimas, introducirlas. Entonces voy a empezar con eso. Nos quedamos aquí. La última que comentamos fue el arte, que hubo una muy buena participación de un compañero este, respecto a filosóficamente esta pregunta de si el arte, perdón, si el arte creada por la IA es arte o no. Y recordarán que eso corresponde a la fuerza inevitable de remixing, como Kevin Kelly nos invita a ponernos muy cómodos con la idea de que todo es un remix de todo. Ahí, ahí estoy, ¿ya me escucho? Creo que me muteaste, ¿verdad, Saori? Sin querer, no te preocupes. Muy bien, y recordarles también que vayan haciendo, recuerden los checkpoints y si pueden adelantarse al material de la clase, pues mejor porque tenemos mejor forma de participar, ¿sale? Muy bien, la siguiente fuerza, ya de las últimas que menciona Kevin Kelly, es la fuerza de interactuando. Recordarán, hago un recap de cómo ordena el argumento Kevin Kelly. Lo que él dice es, yo no sé qué tecnologías en particular permanecen, qué gadgets permanecen, qué empresas permanecen en el tiempo, sino más bien cuáles son esas fuerzas que él pone como verbos que ve que van a seguir pasando décadas, siglos y van a permanecer siempre como fuerzas moldeando nuestra tecnología. Una de ellas es interactuando, que a lo mejor ahorita la forma más pedagógica que tendemos de entender el futuro de la tecnología interactuando más es la realidad virtual, esta tecnología que crea mundos alternos y que nos puede servir como gimmick pedagógico para entender hacia dónde podría ir mayor inmersión. La película de Ready Player One, que es favorita de muchos estudiantes en Highbridge, a lo mejor te muestra un poco ese mundo de ciencia ficción, ese mundo futurista en el que es tan real la inmersión por medio de dispositivos tecnológicos que se empieza a mezclar con nuestra realidad. Pero la realidad es que Kevin Kelly no está hablando nada más de realidad virtual, está hablando sobre todo de la expansión de la interacción de la tecnología por medio de tres impulsos: más sentidos, más intimidad y más inmersión.
Ya hoy en día, sin ponernos los gogles de realidad virtual, tenemos una relación muy íntima con la tecnología. Si tenemos los malos hábitos como yo de dormir cerca del celular, el celular y todo lo que implica el celular es lo último que ves en el día, es lo primero que ves en el día. Si ocupas uno de estos relojes inteligentes, pues qué más íntimo que un dispositivo sabiendo tus signos vitales todo el día. En fin, estamos ya en una relación muy íntima con la tecnología, a veces no nos damos cuenta. Y de pronto lo que él dice, una vez que inventamos el mundo digital, pareciera que es inevitable que vamos a querer mayor intimidad y mayor inmersión dentro con la tecnología. Entonces, por ahí les dejo pensar si creen que este es un camino inevitable o no. Otra fuerza inevitable ya de las últimas, la penúltima, es, Bruno, ¿por qué no siguió Facebook el proyecto del metaverso? Tenemos una clase, esta de interactuando, justo tenemos una clase, mira, la última, inmersión y tracking, la inevitabilidad de la inmersión, la sesión 7 donde nada más hablamos de esta fuerza inevitable de interactuando y vamos a hablar mucho de eso, Bruno. Ahorita están considerando muchos en las noticias que fue probablemente el error más grande en términos económicos o financieros de la empresa Meta en la historia desde su concepción de Mark Zuckerberg. Em, yo voy a tomar a lo mejor o sea, una opinión personal donde ha habido muchos intentos en el pasado, Bruno, donde se cree que la tecnología esta como del metaverso o la realidad virtual desde los 80s ha habido como tres o cuatro momentos en los que se cree que ya va a haber adopción masiva. Zuckerberg y Meta con el metaverso en el 2022 son como los últimos en haberse subido a esa ola. Volvieron a comprobar que la tecnología no está lista o bien los usuarios en realidad no queremos meternos tanto a mundos alternos virtuales. Sin embargo, Bruno, o sea, el hecho de que haya fallado el metaverso en este momento no necesariamente es un argumento contra que esto no va a volver a surgir en 1, 2, 3, 4 o 5 años, una vez que tengamos usos más específicos para esta tecnología, ¿no? Pero hablamos más de lo que implicaría. eh, de lo que tendría que pasar probablemente para que estuviéramos todos más abiertos a usar una tecnología inmersiva como lo que planteaba Zuckerberg. Ahora, no soy partidario de ese mundo. A mí, por ejemplo, me incomodaba mucho la idea del metaverso en el sentido de que era todavía alejarnos más del mundo físico, ¿no? Si ya de por sí llevamos 15 años hablando de cómo nos hemos separado de nuestras comunidades, de interacciones reales y genuinas con amigos y sustituyendo todo eso por interacciones en redes sociales. De pronto esto me incomoda en esa dimensión. Pero bueno, soy observador de lo que va pasando en la tecnología y me gusta ir viendo lo que vamos inventando. Em, a ver, Isaac dice, creo que hablar de inevitabilidad es ser demasiado determinista. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es una palabra cargada, es una palabra absolutista, que justo como he comentado, como que es provocativa para justamente encontrar un argumento que mata el absolutismo de lo que es inevitable o no. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, otra vez, nuestro objetivo aquí es analizar críticamente todos esos temas. Monitoreando. Todo lo que era inmedible se está hoy en día digitalizando y si se digitaliza lo podemos cuantificar y si lo podemos cuantificar lo podemos medir y entonces todo también es rastreable, ¿sale? El seguimiento ubicuo entonces será la norma. En otras palabras, seremos rastreados y estaremos rastreando todo el tiempo, ¿sale? Entonces, recordarán esta fuerza inevitable, la de fluyendo, que le hice una vez que inventamos el mundo digital, tenemos que estar cómodos en que toda la información fluya, ¿sí? O sea, si yo le comparto una transferencia bancaria a Enrique en este momento, esa transferencia, ese dinero deja un rastro en el Internet, es una serie de copias de bits. Que de pronto se manifiestan como 20 pesos en la cuenta de Enrique y un cargo en mi cuenta. Enrique y yo para hacer esa operación tenemos que estar cómodos en la copia de esa información.
Lo que está diciendo entonces Kelly en esta penúltima fuerza inevitable es, bueno, si estamos cómodos con que todo fluya, también hay que estar cómodos con el rastreo de todo. O sea, esa operación que yo hice con Enrique deja un rastro para siempre, ¿no? Y probablemente esto es la conversación en términos regulatorios, mm, por no decir políticos, que la tecnología está empezando a tener, o que probablemente empezamos ya a hablar desde hace unos 7, 8 años, después de lo de Cambridge Analytica y demás, se ha venido quedando. Yo creo que ya cada vez estamos todos más enterados de lo que están haciendo con nuestros datos, cada vez estamos todos más preocupados de qué datos personales estamos cediendo y cómo se están ocupando esos datos, y eso entonces va a traer un debate regulatorio muy interesante que ya está y en los próximos años. Tenemos una clase sobre eso y ahí también va a importar muchísimo porque verán que todos, pareciera que todos estamos como de acuerdo con algunas cosas, pero dentro de inclusive esa idea hay muchísima diversidad en lo que opinamos realmente sobre todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de redes sociales y demás, en términos regulatorios, una pregunta que se está haciendo ahora en todo el mundo y ya empezó la regulación al respecto es ¿qué opinamos respecto a que menores de edad tengan acceso a las redes sociales? Como que de manera general todos estamos a favor de probablemente, no sé si la mayoría, pues, pero muchas personas a favor de que se nos hace obvio que menores de edad no tengan acceso a las redes sociales, pero al mismo tiempo es muy fácil crear una cuenta de redes sociales. Entonces la pregunta ahí es, si la mayoría creemos que los menores de edad no deben de tener una cuenta de redes sociales, ¿quién tiene que regularlo? De pronto le tenemos que poner la responsabilidad a las plataformas de redes sociales de hacer todo lo que puedan hacer para que no se pueda abrir una cuenta, que un menor no pueda abrir una cuenta. Es responsabilidad de los padres de familia. ¿De quién es responsabilidad si en realidad queremos implementar que menores de edad no tengan redes sociales? Muy bien, la última fuerza. Correcto, Ricardo, ese es el debate, ¿no? Las plataformas, pues justo viéndolas así de una forma muy objetiva, pues ellos te dicen, oye, yo proveo un servicio, una plataforma, y yo quiero maximizar mis utilidades y demás. Entonces, pues el debate ahí es, tiene que meter el hombre, el gobierno, si es que nosotros le pedimos al gobierno que haga eso. Y entonces, de pronto, el tema regulatorio a lo mejor podemos estar de acuerdo, pero ya el cómo implementamos el que el gobierno pueda regularlo tiene sus matices, ¿no? Porque entonces implicaría que darle más poder al gobierno respecto a nuestras actividades personales con las plataformas, con plataformas de redes sociales. De pronto eso implicaría que el gobierno sepa quién está usando cada dispositivo. Y eso entra en tensión entonces con querer nosotros mayor libertad y no estar siendo vigilados todo el tiempo por el gobierno. Entonces, siempre hay tensión con estos temas. Em, Última fuerza inevitable, preguntando. Y recuerden que este libro o este marco lo publica Kevin Kelly en el 2016 y yo creo que es más relevante ahora esta fuerza inevitable ya que llegó la inteligencia artificial y que todos hemos interactuado ya con un chatbot inteligente y que todos tenemos ya como el susto en el rostro de lo que va a pasar con el futuro del trabajo y el futuro de nuestra capacidad de seguir aportando inteligencia al mundo, ¿no? Y lo que Kevin Kelly argumenta con esta última fuerza es que una buena pregunta es la semilla de la innovación en la ciencia, la tecnología, el arte, la política y los negocios. Es la capacidad de generar una buena pregunta. Y fíjense lo relevante que es ahora que ya llegó la IA. Porque lo que está diciendo aquí Kevin Kelly en este capítulo, que es buenísimo, se los recomiendo. Si van a leer nada más un par de páginas, lean probablemente el primero, el de Becoming, y el último, este de Preguntando. Porque lo que dice es las respuestas. Y fíjense, eso es bien interesante hasta a nivel psicológico de todos nosotros, porque nosotros tenemos esta idea de que los sabelotodos son los más inteligentes, ¿no? O sea, las personas que tienen las respuestas de todos. Y lo que dice Kevin Kelly es que eso se va a comoditizar, ¿sí? En el momento en el que llegó el Internet y todos podemos buscar en Google algo, de nada sirve esa persona que de pronto unos años antes era el que sabía todas las capitales del mundo. De pronto ya todos tenemos acceso a saber cuál es la capital de Singapur.
¿no? Ya no agrega mucho valor estar acumulando todos esos datos. Y eso es una acumulación de datos y siempre es divertido saberlos. Pero inclusive en términos como de respuestas más complejas, lo que está diciendo Kelly es, se puede eventualmente llegar a crear una tecnología que ya estamos viendo que se está creando con la inteligencia artificial, que a lo mejor va a tener la capacidad de darnos mejores respuestas, ¿sí? Si yo hago una pregunta ahorita sobre este curso, la que sea, y cada uno de nosotros respondemos, pues habrá algo de respuestas interesantes, pero si le pregunto a Claude o a ChatGPT 5.5, muy probablemente me va a dar una respuesta que consideró más opciones, que consideró más ángulos, que pudo ir en un par de milisegundos a buscar información en Internet. O sea, claramente me atrevo a decir que la respuesta que me dé ChatGPT a lo mejor va a ser la mejor que me da los que estamos aquí conectados el día de hoy. La capacidad de hacer una buena pregunta, sin embargo, es lo que nos puede llegar a diferenciar de la inteligencia artificial. Entonces, nos invita Kevin Kelly a desarrollar la habilidad de hacer buenas preguntas y distanciarnos de ese mundo donde las personas inteligentes en el trabajo o en la escuela eran las que podían responder las cosas de manera correcta. Em, ya no importa tanto eso, sino que mejor es escuchar, escuchar, escuchar y de ahí pueden salir los triggers de preguntas. Entonces a mí este capítulo me interesó muchísimo, está padrísimo de leer y creo que le da muchísima, digamos, sentido a nuestro tipo de inteligencia. Enrique, te escuchamos. De hecho, con lo que comentas, alguna vez leí que realmente la diferencia entre inteligencia y conocimiento es precisamente cómo utilizar los conocimientos. Porque conocimientos, pues como tú lo dices, hoy en día ya tenemos internet, inteligencia artificial, antes teníamos un montón de libros y enciclopedias, pero realmente lo importante es cómo vas a utilizar y aprovechar ese conocimiento, y eso es la inteligencia. No el tener conocimiento, sino el saber aprovechar los mismos. Me encanta, Enrique. Estoy de acuerdo y me gusta inclusive que él lo eleva a este nivel de inevitabilidad yendo hacia adelante. ¿Sale? Muy bien, antes de meternos a inteligencia artificial, que se va a quedar con nosotros el resto de las sesiones, solo quiero hacerle doble clic a la primera fuerza inevitable. En inglés es becoming, se traduce de manera yo creo que más limpia en español como en un estado de devenir perpetuo. Hablé bastante de esa fuerza la sesión pasada. Solamente quiero darle doble clic a esta fuerza, a la inevitabilidad de que todo está siempre cambiando, hay que estar cómodos siendo principiantes porque la tecnología va cambiando, entonces como que perder muchísimo tiempo en súper mega sofisticarte y calcificarte en un mundo asumiendo que es estático todo es probablemente absurdo. Y sobre todo eso tiene implicaciones de manera individual, a estar siempre muy cómodos siendo principiantes, aceptando siempre que somos principiantes, que no haya esta como arrogancia en nosotros por más tiempo que llevemos en un sector, estar siempre abiertos a nuevas consideraciones. Y eso tiene bastantes implicaciones en cómo configuramos nuestro cerebro, ¿sí? Para que no se calcifique y esté siempre abierto a aprender. Aquí inclusive voy a compartir porque estaba viendo sus respuestas y vi una del compañero Sebastián, creo que fue esta, que me encantó cómo responde a esta actividad, que tiene que ver con esto, que me encantó. Fíjense, dice que él argumenta que los sistemas cambian, pero la capacidad de aprender y desaprender y reconectar saberes es una meta habilidad que nunca caduca. Me gusta que ocupo como meta habilidad. Quien hoy domina una tecnología no es solo un operario de ella, sino alguien que ha ejercitado los músculos de la disciplina. Esto me encanta porque se puede confundir cuando hablamos de esta fuerza inevitable. Alguien me podría decir, oye, pues como todo va a cambiar, pues entonces no aprendo hoy, aprendo mañana, ¿no? Pareciera una justificación para patear el bote para otro día. Y entonces me encanta aquí lo que pone el compañero Sebastián porque está diciendo, "Puta, es que aprender hoy, aunque mañana caduque, lo importante va a ser haber sido el proceso cognitivo por el que aprendí.
Y eso es justamente la configuración de nuestras neuronas para estar constantemente aprendiendo y estar cómodos todos siempre aprendiendo. Entonces me gustó mucho esta respuesta. Muy bien, entremos a hablar de inteligencia artificial, que Kevin Kelly la presenta como una fuerza inevitable. Yo creo que todos aquí, si hubiéramos leído este libro en 2016 cuando salió, la mayoría de nosotros, la mayoría de la humanidad no estaba enterada del poder que estaban acumulando o lo que estaban cocinando esos laboratorios de inteligencia artificial, la verdad se volvió evidente para todos nosotros y ha sido muy pedagógico para el mundo, fue con la salida de ChatGPT, ¿no? En noviembre del 2022. No es algo que de pronto llevaba un año cocinándose, era una disciplina que llevaba décadas en construcción y eran un par no un par pues, pero muy pocas personas las que tenían acceso a saber qué estaban haciendo sus laboratorios y a entender lo que estaban haciendo sus laboratorios. Este, y de pronto, Kevin Kelly, escribiendo desde 2016, pues, anticipó que esto era algo que ya se venía y lo que está argumentando es que una vez que llegó al mundo, no se va a ir a ningún lado. ¿Sale? Entonces, la charla de inteligencia artificial la quiero estructurar de la siguiente manera, con los siguientes objetivos. Número uno es explorar la evolución histórica de la comunicación. Alguien por aquí, uno de los compañeros, ya había hecho en clases anteriores una participación muy buena respecto a cómo tiene que ver todo esto con comunicación. Y aquí voy a dar un hilo rector argumentativo para este punto. Y cómo desde las primeras formas de escrituras es como un camino muy lógico hacia llegar hasta la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un poco como de dónde viene todo esto. El segundo objetivo es examinar el estado actual de la inteligencia artificial y sus consecuencias actuales en nuestra sociedad, porque hay muchas cosas a lo mejor que ya existen y no del todo estamos todos enterados sobre eso, ¿no? Y entonces todavía hay cosas que pueden parecer ciencia ficción y la realidad es que ya están acá. Y el tercer objetivo es, vamos a analizar posibles futuras trayectorias influenciadas por la IA y debatir nuestro papel activo en la configuración de un futuro sostenible y éticamente responsable ya con la llegada de esta inteligencia artificial. O sea, aquí en este último punto, en este último objetivo, pues vamos a tratar de imaginar hacia dónde nos podría llevar esto y qué tan inevitable es o no. Muy bien. Entonces, empiezo con esta introducción, con esta carta que se publica en marzo del 2023. Es una carta firmada por, creo que fueron cientos de personajes del mundo de los negocios, de la academia inclusive de la política y de los órganos regulatorios. Em, y que es famosa porque la firmó Elon Musk, la firma Steve Wozniak, la firma Yuval Noah Harari, o sea, la firman un par de celebridades en todo este mundo. Y es una carta en marzo del 2023, o sea, 5 meses después de la liberación de ChatGPT. Y es una carta que pedía la pausa en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y argumentaba que representan un riesgo profundo para la sociedad y la humanidad. ¿Sale? Aquí les acaba de poner Saori en el chat el cuaderno del día de hoy, en la sesión número 4. ¿Sale? Hoy en día puede parecer, esta carta claramente fue un tema propagandístico, fue un tema político. Da risa ver, por ejemplo, a Elon Musk firmando esto y pidiendo que se pausara la IA cuando él mismo estaba involucrado en el proyecto de OpenAI, que hablaremos de eso, y aparte una vez que salió de OpenAI y sale ChatGPT, él empieza con xAI y Grok y todo eso, entonces luego hablaremos de todo eso que tiene que ver mucho con la demanda y el caso ahorita que se está viviendo, donde Elon Musk demanda a OpenAI y en particular a Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Pero bueno, esto es interesante por lo siguiente, porque estaba pidiendo una pausa al desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Y esas personas, siendo tecnólogos expertos en todos estos temas, saben perfectamente o sabían perfectamente que poner una pausa al desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial es virtualmente imposible de imponer, una pausa, una moratoria.
sea, pedían que si no pausaban los laboratorios de IA el desarrollo, que los gobiernos debían de meter el hombro y imponer una moratoria. Em, el tema, y cuando estemos hablando de la inevitabilidad de tecnologías digitales, en particularmente la IA, tenemos que entender muchas veces que esto va a ser mucho más difícil de regularlo que otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, poner moratorias en términos de desarrollo tecnológico de armamento nuclear o de energía nuclear es relativamente, no relativamente, es mucho más sencillo, dado que sabemos perfectamente que se requiere de mucha infraestructura física y acceso a minerales y a uranio, que de pronto nadie probablemente en esta sesión puede montar un reactor nuclear en su casa mañana, ¿sí? Pero, sin embargo, meterte a los temas de inteligencia artificial y a las tecnologías digitales es algo mucho más líquido, fluye más libremente, está mucho más descentralizado. Necesitas acceso a GPUs, a una interfaz computacional y a código para desarrollar estos sistemas. Va a ser mucho más difícil regularlo, como dicen algunos, ¿no? Regular esto es como ponerle un clavo a una gelatina. Este, Se nos va entre los dedos este tema y claramente quienes firman esto lo sabían. Entonces, nosotros podemos simplemente asumir que esto es un movimiento de PR, este desplante de hacer la carta es para hablarle al resto del mundo y decirnos a todos, oigan, esto puede ser peligroso, ¿sí? No creemos que se pueda regular tan fácilmente como estamos proponiendo en la carta, pero si les digo esto, todos le vamos a poner foco a esto, ¿sale? Y de pronto todos vamos a empezar a llamarle a nuestros congresistas, sobre todo en Estados Unidos y demás, y oigan, hay que mirar esto, ¿no? Porque puede ser peligroso. Entonces yo creo que ese era el objetivo de la carta. Y aquí pregunto siempre si sabían de esta noticia o no, que ya tiene tiempo que salió. O sea, a lo mejor si la vieron ya no se recuerda tanto y demás, pero eso marca la pauta a la charla que vamos a tener respecto a inevitabilidad del desarrollo de la IA, ¿sí? Y yo les pregunto ahorita, ¿creen ustedes, podemos estar a favor o no a favor de la inteligencia artificial? Si no estuviéramos a favor, ¿creen ustedes que podemos pausar su desarrollo, sí o no? Y es una pregunta que podemos a lo mejor responder al final de esta sesión. ¿Cómo llegamos aquí? El primer objetivo es entender cómo llegamos aquí, cómo nos metimos el pie para estar hablando de esta tecnología. ¿Sale? Y ya había habido esta participación muy buena de un compañero en una sesión pasada que tiene que ver la IA con comunicación y escritura, y pues es una evolución de nuestra habilidad comunicativa. Todo empieza con entender que todas las reglas, protocolos sociales y todos los elementos culturales no vienen programados en nuestro ADN. Cuando nació mi hijo, no viene en su genética codificada toda mi cultura y la cultura de mis ancestros. Eso es algo que se tiene que aprender una vez que estás en el mundo. No va programada en nuestros genes. Piensen entonces que antes de que se inventara la escritura, nuestros cerebros eran el único lugar que podían almacenar información en todo el planeta. Más allá de la información genética, pues, nuestros cerebros eran los únicos que podrían acumular, perdón, almacenar información de, por ejemplo, Ricardo cómo se llama y Ricardo cómo se ve, y Alfredo qué dijo ayer, y Osvaldo y yo hicimos esto ayer, de pronto estaba nada más en la memoria mía y de Osvaldo, ¿sí? Ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo para una herencia, por ejemplo, decir, oye, esta es mi casa y quiero que se sepa, aunque yo no esté, que esta es mi casa, ¿no? Entonces sale el impulso, obviamente, de inventar la escritura. ¿Sí? La escritura es entonces la primera vez que podemos poner información, almacenar información fuera de nuestros cerebros y que permanezca en el tiempo y que se pueda mover geográficamente. ¿Sale? Em, la escritura misma empieza a almacenarse la información y la escritura empieza a ser también una tecnología que nos permite ir aumentando la complejidad de nuestras ficciones, las cuales ya podíamos nosotros inventar de manera natural. Yo podía inventarme un cuento oral y contárselo a Osvaldo. La escritura me permite entonces ahora escribirlo y a lo mejor darle más detalles y que la siguiente generación le agregue más detalles. Ahora que va a salir la Odisea, por ejemplo, es interesante cuando estudias
en realmente quién es Homero y quién escribió la Odisea, no hay, o sea, la academia tiene ahí un encuentro y argumentos de no entender exactamente quién es Homero, o si Homero es una serie de voces o una serie de herencias, de cantos y de anécdotas y de historias que se contaban, ¿no? Entonces van complejizando nuestras ficciones al punto que tenemos que empezar a sofisticar nuestros sistemas escritos y después que empezamos a crear mucha y mucha y mucha escritura, sale la necesidad de tener que clasificarla, catalogarla, contabilizarla, copiarla, ¿sí? Entonces, esa necesidad, lo que acabo yo de describir, no es más que el surgimiento de la necesidad del procesamiento de datos, ¿sí? Esto es antes de hablar de computadoras y antes de hablar de todo eso. ¿Sí? Pero en cuanto se nos empezaron a apilar las herencias y las tasas de interés de las deudas que teníamos entre nosotros o cuál era lo que le debía una ciudad a otra, empieza a haber más y más información, tenemos que almacenarla, clasificarla, copiarla y procesarla. ¿Sale? De ahí empieza también la necesidad de compartimentar la información, se empieza a burocratizar la información, empezamos a tener instituciones, órganos, métodos que nos permiten acceder a la información de una manera más eficiente y más o menos, pues así va la historia, ¿no? Espero esté siendo yo elocuente con el hilo rector. Llega entonces un momento importantísimo que es queremos empezar a comunicar ideas todavía más complejas, de manera más escalable, ¿sí? Y de manera más eficiente. Y empezamos, por ejemplo, a inventar otros sistemas de escritura y voy a hablar de los números arábicos, ¿sí? Que es una forma de procesar datos matemáticos de una manera más eficiente. Entonces, estos signos del 0 al 9 de pronto vean en los últimos siglos, todo el lenguaje científico y matemático está escrito y basado en este sistema de escritura. Y en los últimos siglos hemos empezado a contar ficciones muy complejas y realidades muy complejas, queriéndolas abstraer únicamente con unos y ceros. Hoy en día, si yo les quiero exponer la información de un país, por ejemplo, comparar a México con otro país, les voy a hablar del PIB, les voy a hablar de un porcentaje, les voy a hablar de un ratio, les voy a contar y voy a tratar de comunicarles una realidad complejísima que es un país de 130 millones de personas y lo voy a lograr de manera abstracta con 10 o 15 datos. ¿Sí? Vean lo eficiente que hemos sido entonces para con nuestros sistemas de escritura y comunicativos, ¿no? Hoy en día inclusive eh, hay cosas mucho más abstractas que las queremos comunicar de manera objetiva con números. O sea, hoy en día hablamos, por ejemplo, de temas como la felicidad, comparando felicidad de una persona contra la otra o de un país contra otra, también en porcentajes, con índices y con rankings, ¿no? Entonces, nos habla de nuestra necesidad de siempre querer comunicar y siempre querer absorber más de la manera más eficiente y por eso estos sistemas. Llegan entonces las computadoras como una iteración natural de este instinto que estamos comentando, ¿sí? Este sistema ha avanzado hacia una forma computacional binaria fundamentada únicamente en unas secuencias de unos y ceros. De pronto, el sistema arábico de 0 a 9 no fue lo suficientemente eficiente para inventar una tecnología mucho más eficiente en términos comunicativos como son las computadoras, ¿no? Y es a partir de los años 40 con la ENIAC, que empieza. La ENIAC es, dato curioso que lo acabo de aprender, la ENIAC no es un sistema binario, la ENIAC está basada todavía en un sistema decimal, pero es considerada la primera computadora de propósito general y digital y configurable o programable. ¿Sí? La siguiente iteración es la que ya también tiene un componente binario, ¿sale? Y bueno, eso es en el 45, pero en el 77, o sea, tan solo 32 años después, está Steve Jobs presentándole al mundo la Apple II, que es la primera computadora personal que logró él meter en la mayoría de las oficinas y recámaras de todo el mundo, ¿sí? 3 décadas después de haber inventado la primera computadora digital. ¿Sale? Entonces,
En los 70s, Steve Jobs y Apple nos ponen una computadora a todos, luego llega Microsoft con computadoras todavía más accesibles, con software más accesible, y luego nos llega la web. Inventamos el Internet, que no es más que los unos y ceros, nos llevaron a inventar esta entidad que es el Internet, que es simplemente conectar todas las computadoras en una sola red. Y muchos argumentan que es aquí donde nace la inteligencia artificial, una inteligencia basada solamente en la escritura de las computadoras. Y a partir de aquí podemos empezar a hablar de el presente y todo lo que estamos viviendo en este momento. Pero espero haber podido unir la inteligencia artificial con nuestras primeras cuentos, mitos y ficciones que nos contábamos y ese impulso que tenemos por comunicar todo lo que está en nuestras cabezas y cada vez hacerlo de manera más eficiente. Y podemos, chance, haber creado a nuestro propio Frankenstein. Eso es parte de lo que tenemos que discutir en este curso. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de dónde estamos. ¿Sale? No de dónde venimos, sino de dónde estamos. Y trataré de no hablar ahorita hacia dónde vamos, porque hacia dónde vamos y todo lo que pueda suceder el próximo año o en 5 años, ya vimos que no podemos ni predecir. En este mundo ahorita no puedo ni predecir ni una semana. ¿No? Con todo lo que ha estado sacando Anthropic y Claude y todo eso, pareciera que lo que están sacando nadie lo podía predecir puta, un mes antes, ¿no? Es una locura cómo va esto de rápido. Pero entonces, tratemos de ver qué ya existe hoy y qué ya nos debería de aquejar con base en lo que ya existe el día de hoy. ¿Sale? Y les voy a platicar, porque a mí me ayudó muchísimo a entenderlo, en dónde estamos comparándolo con los juegos, particularmente con el ajedrez. En el 96 es el último año en el que el campeón del mundo humano, Kasparov, le gana a Deep Thought, que era la computadora más avanzada que jugaba ajedrez, en el 96. O sea, una persona que nació en el 96 tiene hoy 30 años, para que se den cuenta, o sea, ya desde cuándo es la última vez que le ganamos a una computadora. En el 97 es la primera vez, y ya para siempre se quedó así, que una computadora le gana al campeón mundial en ajedrez. ¿Sale? Gran evento, yo recuerdo, yo era niño y estaba en todas las revistas. Es el mismo año en el que se pone el Mars Rover en Marte, o sea, que ponemos un robot en Marte. Les preguntaría cuál creen que fue un acontecimiento más consecuente, poner un robot en Marte, o sea, algo inventado por la humanidad rodando en Marte, o que una computadora nos ganara en ajedrez. Sucede el mismo año. Y ya, 30 años, no hay nada que discutir respecto a las computadoras, son mejores que nosotros jugando ajedrez. Y la verdad, durante 30 años no nos importó mucho, ¿no? O sea, como que, pues, sí, ajedrez, nadie juega ajedrez, vale gorro. Vean, sin embargo, cuánto tuvo que pasar para algo que muchos están considerando como algo más consecuente, que es este juego entre AlphaZero versus Stockfish, que es un partido de ajedrez entre dos computadoras, entre dos inteligencias artificiales. Ya no jugamos humanos contra IA, ahora es IA contra IA y ver qué IA es la mejor. En 2017, Stockfish pierde contra Alpha Zero. Momento importante y déjeme hablar de manera conceptual qué es cada una de esas computadoras. Stockfish utiliza, su algoritmo utiliza datos de partidas pasadas, o sea, aún está basado en experiencias humanas. Stockfish entonces era una forma muy eficiente de cargarle todas las partidas de ajedrez que habíamos jugado todos los humanos en la historia y todo lo que teníamos récord de eso. Y entonces Stockfish era como un super genio que sabía cada movimiento que había hecho un humano y cuál era el mejor movimiento que se podía hacer en dada configuración. AlphaZero es otro tipo de algoritmo que se describe de esta manera. Es el resultado, su inteligencia es el resultado de entrenamiento por sí sola. Solo se le programaron las reglas del juego. Entonces a Stockfish solamente se le enseñó a jugar ajedrez y se le dijo, juega contra ti misma de manera infinita. ¿Sí? Entonces no tiene cargada ninguna partida y ninguna intuición humana para jugar ajedrez y entender cuál es el movimiento más eficiente y el movimiento óptimo en cada configuración. Y esta es la IA que hoy en día gana en ajedrez. Es la misma IA, la misma empresa que ahora también le gana a los humanos en Go. El juego Go es otro juego de mesa con muchas más configuraciones posibles que el ajedrez. Y entonces entender la diferencia entre estos dos tipos de entrenamientos
te puede dar podemos empezar a estirar la liga hacia qué podríamos estar creando. Por ejemplo, hoy en día los famosos LLMs, los Large Language Models, que son los motores de ChatGPT y de toda la inteligencia artificial que ocupamos, por ejemplo, está todavía entrenada con la experiencia humana. ¿Sí? Estos modelos están entrenados con toda la información y con todos los textos y todo el texto que hay en Internet, con todo lo que hemos escrito los humanos, está todo cargado en eso y son modelos predictivos que van prediciendo la siguiente palabra con base en cómo hemos nosotros los humanos en el pasado configurado oraciones, por ejemplo. Entonces, alguien podría argumentar, oye, estos LLMs son el equivalente del Stockfish, ¿sí? Son mejores ya que los humanos para muchas cosas, sí, pero siguen estando basados en el conocimiento humano y en la forma en la que los humanos estructuran las oraciones. Empieza a haber personas que dicen, a lo mejor la siguiente iteración de la IA es cuando sea algo similar a Stockfish, perdón, a AlphaZero, ¿sí? Un tipo de LLM, un tipo de inteligencia que no tengan nada que ver con la experiencia humana. ¿Sí? Y de pronto a lo mejor podría ser más rápida en muchos sentidos, de la misma forma que AlphaZero fue más rápida sí, óptima, más óptima que Stockfish, ¿sale? Y esto nos puede hacernos, y esto nos puede plantear algunas preguntas a nosotros de la siguiente naturaleza, que están fumadonas, pero se las dejo para quien quiera pensar profundamente. Si la estrategia de las IAs se puede considerar estrategia o no. Sí, ya empieza a haber este debate si la estrategia es meramente un proceso humano y cualquier cosa que te diga la IA que parezca estrategia, sí tiene que considerar algo diferente. ¿Sí? Entonces, cuando se hace un movimiento en el ajedrez que no viene de la experiencia humana, si es un movimiento estratégico o lógico. Lo mismo, si la lógica de la IA es lógica o no. Nuestra forma de hacer silogismos, que un poco está estipulado o puesto en papel por primera vez por Aristóteles, pues es la misma forma en la que formulamos nosotros nuestros enunciados lógicos hoy en día. La IA tiene que seguir esa misma fórmula, entonces, planteada por Aristóteles hace más de 2000 años, o puede de pronto también llegar a resultados, entre comillas, lógicos sin seguir esa misma secuencia. Y una tercera sería en términos de racionalidad, si la racionalidad de las IAs o lo que parezca racionalidad, si lo podemos eventualmente llegar a considerar racionalidad o no. ¿Sale? Discusiones ya entonces en el presente de metafísica, por ejemplo, podrían incluir que cuando el software llega a este nivel de adquirir lógica y asume roles que eran antes exclusivos de los humanos, nos surge la pregunta de cómo transformará la IA nuestra percepción, nuestra cultura y en última instancia nuestra historia. ¿Sí? O sea, cuando la IA nos puede empezar a dar relatos que ya no están haciéndolos un humano, ¿qué tanto puede eso afectar nuestra cultura? ¿Qué tanto puede afectar nuestra historia? Ya le dimos el poder a una máquina de, em, de también, eh, digamos, hacer actividades que antes siempre fueron exclusivamente de humanos. Y aquí va otra, y esta creo que es de los puntos más importantes que yo quisiera dejar a todos en este curso pensar, ahora que estamos hablando todo el mundo de inteligencia artificial. Y a lo mejor esto puede ayudarlos a pensar si no van ustedes contestando si son largoplacistas o aceleracionistas o si son pesimistas o optimistas. Les dejo esta reflexión. Varios pueden argumentar que el avance de la IA es inevitable. Entonces, pensemos de esa manera. Si bien el avance de la IA puede ser inevitable, su destino último puede que no lo sea. Su llegada, entonces, tiene una importancia tanto histórica como filosófica. Los intentos de detener su desarrollo simplemente le cederán el futuro al elemento de la humanidad lo suficientemente valiente como para enfrentar las implicaciones de su propia inventiva. Está súper poderoso este comentario, lo voy a parafrasear. Lo que está diciendo es, está bien creer moralmente, éticamente, que esto se debería de detener.
Habrá aquí los que digan, ¿sabes qué? Yo soy de los que creen que hay que sí tratar de apagar el progreso tecnológico en términos de IA porque es demasiado peligroso. Hay, sin embargo, mucha evidencia de que eso puede ser un camino casi imposible, ¿sí? Sería como frenar, dejar que, tratar de hacer que un río deje de fluir el agua. Em, si nos empecinamos en tratar de que se frene el desarrollo tecnológico de las IAs, le vamos a ceder la conversación de cómo regularla a las personas que creen que no se puede detener. ¿Sí? Entonces puede ser muy poco productivo para los que somos, no los que somos, no me quiero incluir, pero las personas pesimistas que dicen esto está muy peligroso y entonces hay que frenarlo puede ser un camino muy difícil de lograr y entonces le van a ceder la conversación política a los que creen que no se puede frenar, y a lo mejor ahí va a haber más personas que no quieren regularla, ¿sí? Entonces, personas que a lo mejor ven un gran peligro en la IA, deberíamos estar pensando en cómo la regulamos en lugar de cómo la frenamos, ¿sí? Y hoy en día en Estados Unidos hay un gran, o sea, esto ya llegó a la política americana. Aquí en México, tristemente y honestamente, no podemos hacer mucho nosotros como Estado para frenar la IA. O sea, nosotros podemos poner una moratoria en la IA y decir, no se aceptan laboratorios de IA en México, que de todos modos no existen. O bueno, no existe uno que esté en la frontera tecnológica. Están todos en otros países. Entonces, una ley mexicana de moratoria no va a aplicar para Estados Unidos, no va a aplicar para China, no va a aplicar para Europa. Entonces tenemos muy poca injerencia de manera muy injusta, la mayoría de los países, en algo que le aqueja a toda la humanidad. Pero bueno, en Estados Unidos, donde sí se está viviendo la frontera del desarrollo tecnológico de la IA, sí hay personajes, por ejemplo ahorita Bernie Sanders, que está muy enfocado en detener el desarrollo de la IA por medio de detener la construcción de data centers, que es las computadoras físicas sobre las cuales vive la inteligencia artificial. Y está creando un debate enorme. El recurso político actualmente en Estados Unidos para, digamos, encauzar el miedo o la oposición a la IA, en este momento en Estados Unidos está encauzando a la oposición, por ejemplo, en el aumento de la electricidad. ¿Sí? Entonces, está subiendo el precio de la electricidad en Estados Unidos porque los data centers consumen muchísima electricidad. Las personas como Bernie Sanders que quieren frenar el desarrollo tecnológico de la IA están canalizando ese punto en la política americana para que las personas se enojen con la llegada de su ticket de electricidad y más personas estén en contra de la construcción de data centers. Entonces, muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos y pueden a partir de ahora empezar a interesarse más en ese tema. Tristemente no tenemos mucha injerencia en lo que pasa ahí y nos aqueja a todos los observadores, a todo el mundo nos aqueja lo que va a pasar en términos de ese avance. ¿Sale? Muy bien, me quedan 10 minutos. Voy a comentar esto rapidísimo, si me da tiempo en los 9 minutos que nos quedan. Porque ha habido comentarios a veces de personas que me dicen, Martín, o sea, estás hablando de OpenAI, de Grok, de ChatGPT, no entiendo qué es cada una de estos componentes, todos se hablan en el marco de la inteligencia artificial, pero sí es importante entender como las diferentes capas del pastel, ¿sale? Em, la capa más básica o fundamental es esta capa de hardware o como se dice en inglés de silicon, de silicio en español, y son todas las empresas involucradas en la creación del hardware, ¿sale? Entonces aquí en el hardware incluye, por ejemplo, los famosos GPUs de alto rendimiento, y aquí entran, por ejemplo, empresas que han estado seguramente escuchando en los últimos años como Nvidia, como AMD, ¿sale? Nvidia, que es la empresa en este momento, la empresa más grande en términos de valoración bursátil, la más grande del mundo. Alguien me dirá, oye Martín, la he escuchado, que es la más grande, no entiendo exactamente qué hace. Lo que hace Nvidia es el diseño de chips o de GPUs, que son computadoras sobre las cuales se montan los modelos de inteligencia artificial, se monta el software de inteligencia artificial.
Y todavía más complejo, ahí les va. Nvidia no produce estos chips. Nvidia solamente diseña los chips. Se producen, se maquilan, las maquilan otras empresas, ¿sí? Que particularmente la más conocida es una empresa que está en Taiwán. Y para los que les gusta el tema geopolítico y si quieren entender por qué acaba de aterrizar el día de hoy Trump en China y todos los medios están diciendo, ¿cómo va Trump? Se bajó del avión y todo el mundo está diciendo, van más CEOs y multimillonarios acompañando a Trump que personal del gabinete de Trump. ¿Y quién va atrásito de Trump? El conocido es Elon Musk, pero ahí va también el famosísimo Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen hoy en día restricciones de exportación de chips de Nvidia a China. Hay un gran debate de si eso se tiene que cambiar o no. Se están ahí agarrando de los pelos en Estados Unidos. Hay quien cree que los gringos tienen que ser proteccionistas en términos de exportar tecnología crítica. Hay quienes creen que no debe ser proteccionista la ideología americana. Y aparte está el tema de que los chips Nvidia se producen en Taiwán, que es un territorio independiente que China en los últimos años ha estado amenazando con invadir. Entonces, todo eso está amarrado en un nudo gordiano de geopolítica entre Estados Unidos y China. Y vean lo interesante que tiene que ver, todo eso tiene que ver con las preguntas que le hacemos a ChatGPT, imagínense. Esta capa de hardware entonces incluye también, por ejemplo, alguien me dirá que tiene que ver Amazon y Google ahí. Amazon por medio de AWS, que los que estudian ingeniería en Highbridge empezarán a escuchar muchísimo de AWS y van a ocupar muchísimo AWS, porque AWS por medio de Amazon es quien construye estos data centers. ¿Sale? Tienen estos lugares que acumulan los GPUs de NVIDIA y Google. Ay, acabo de tirar mi agua encima de la computadora. Espero no se. Nada más está tocando el final. Discúlpeme. Em, Google también creando data centers, el famoso Google Cloud, y tiene una alternativa a los GPUs, que son los TPUs, que también en las clases más técnicas empezaron a ver la diferencia entre GPUs y TPUs. De ahí viene la capa de cloud, ¿no? Que está metido Azure, que es de Microsoft, AWS, el Google Cloud, que es esta capa entre el hardware y tener los conectores, los APIs, para que cualquier persona pueda ocupar estas computadoras. Después viene la capa de operaciones, perdón, sí, la capa de operaciones, donde están los Octo AI, los Modal Data Bricks, que permiten entrenar, desplegar y gestionar el ciclo de vida de los modelos. Después vienen los modelos, ay, no puedo scrollear hacia abajo, los modelos fundacionales, las empresas que hacen los modelos fundacionales, como por ejemplo son OpenAI, que es la dueña del modelo de ChatGPT, está Anthropic, que es la dueña del modelo de cloud. En fin, estaremos hablando más de todo esto, pero eh, si de pronto han querido entender por qué hay tantos jugadores a la hora de hablar de inteligencia artificial, es porque son varias capas del pastel para el tema de inteligencia artificial. Hay muchísima interconexión, está muy también concentrado en muy pocas empresas, pero aún así está interesante. Y sí, esto es el stack meramente occidental, si no es que casi todo es americano. Hay por ahí una empresa francesa, una empresa británica, Mistral, por ejemplo, es un modelo fundacional francés, pero claramente aquí no está el stack alternativo, que es el stack chino, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, el equivalente del silicio o la capa de hardware en China lo está resolviendo Huawei, ¿sí? El modelo fundacional chino más conocido en Occidente es el famoso DeepSeek, ¿no? Entonces, para todo esto hay una alternativa también no occidental y China. Me pregunta aquí qué pienso de Coatlicue, la supercomputadora del pueblo. A ver, a mí me encantó muchísimo el proyecto. Este, de hecho, les platico porque justo me pidieron mi opinión para algo y salió un artículo. A mí me encanta el hecho de que tratemos de generar conocimiento en México, creo que es importantísimo. Ya había otras computadoras, las universidades, la UNAM, me hablaron también de la Universidad de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León. Es- Tenemos, ok. tenemos, tenemos computadoras grandes y poderosas.
de todos modos sigue siendo tremendamente pequeña comparado con los proyectos de data centers y de supercomputadoras en otras partes del mundo. No es un proyecto que pretende estar en la frontera comercial, por así decirlo, pero personalmente creo que es importante en México no dejar atrás a las universidades, a nuestros investigadores que tengan acceso a tecnología local, para seguir tratando de estar siempre en la frontera. Entonces a mí me encanta, puede ser controversial porque son cosas muy caras y de pronto es como, ¿por qué estamos gastando en eso cuando tenemos tantas necesidades en México? Pero la verdad siempre el apoyo a ciencia y tecnología local lo voy a apoyar yo. Muy bien, solo va a usar el SAT. Eso están diciendo, ¿no? Esa es la broma, que supercomputadora, pero para venir a recaudar. Oigan, se nos fue el tiempo. Próxima semana, perdón, sí, próximo lunes terminamos de hablar de IA. Vamos a hablar de los problemas de contención en términos de los que digan, oye, Martín, sí, pero ¿cómo se regularía esto? Por ahí hay unas intenciones de personas sacando manifiestos o planes de contención y veamos si es posible o no y seguimos con las demás fuerzas inevitables. ¿Sale? Muchísimas gracias y que tengan buen miércoles. No dejen de hacer, por favor, el checkpoint, que es lo más importante para seguir avanzando en el curso. Muchas gracias. Buena noche. ¿No?